Majón Hora, tu casa en Israel. Vamos a estudiar entonces. Vamos a prepararnos para la Perashot. ¿Está bien? Esta semana vamos a estudiar Parashat Re'eh. Y ahora querría estudiar y profundizar sobre el secreto del pueblo de Israel. Y cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos sobrevivido. Vamos a leer el artículo, vamos a profundizar, vamos a analizarlo. Yossi Goldman, el que escribe el artículo, dice así. Me imagino que es el Rabbi Yossi Goldman. Bueno. ¿Cuál es el milagro más grande de nuestra generación? ¿No? Uno puede preguntar a la gente. ¿Cuál es el milagro más grande de la generación? La caída del comunismo, algunos te pueden decir. La transición política pacífica en Sudáfrica, otros podrían decir. Pero para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, seguramente, indiscutiblemente, el milagro más grande se debe a que luego del Holocausto, el pueblo judío se levantó y reconstruyó la vida y las comunidades judías. Luego del Holocausto, que se parecía que Am Israel desaparecía, luego de todo eso, resurge tremendamente el pueblo de Israel. No hay nada más extraordinario que los judíos, quienes fueron señalados por otros pueblos para el exterminio a causa de su fe, y sin embargo ellos quieren y seguimos abrazando esta fe y seguimos siendo judíos. O sea, a pesar que todos y muchos pueblos quisieron aniquilarnos, aquí está el pueblo judío y siempre sale adelante. Hace poquito, ¿cuánto estamos? Ya pasó una semanita y unos 10 días más o menos, 12 días, 2 semanas. Hace 2 semanas más o menos, Tisha B'Av, ¿está bien? Tuvimos el periodo de los 9 días de Tisha B'Av, en nuestro día nacional de duelo. Recordamos la reconstrucción de nuestros 2 templos, ¿está bien? La destrucción de nuestros 2 templos, y también oramos para que Jerusalén sea restaurada a su gloria anterior. En Megilat Ejá, que es el libro que leímos en Tisha B'Av, el libro de las lamentaciones, hay un versículo en el capítulo 3, Pasuk 22, que dice así: la bondad de Dios seguramente no ha terminado, no se ha agotado su misericordia. ¿Cómo explica Rashi? Gran comentarista de la Torá, ¿no? El principal, creo, Rashi. ¿Cómo explica el Pasuk? Rashi da una interpretación alternativa de que fue por la bondad de Dios que no hemos llegado a nuestro final. O sea, es tan grande la misericordia de Dios que Baruch Hashem nos protege y no ha permitido que Am Israel desaparezca. En las palabras del Midrash, descargó su ira sobre la madera y las piedras. Explicación de la estructura del templo. Su casa fue destruida, pero su pueblo sobrevive. Por lo tanto, en un momento apropiado para reflexionar acerca de la supervivencia judía, sería este. O sea, ¿cuál es el secreto? Esta es la clase. ¿Cuál es el secreto de la supervivencia del pueblo judío frente a la desaparición de todas las grandes civilizaciones e imperios de la antigüedad? Egipto desapareció, Babilonia desapareció, Grecia, Roma desapareció, Persia. Que alguien no se piense que hoy en día Egipto es lo que era Egipto, nada que ver, es gente que vive en el territorio de Egipto, pero nada que ver con el pueblo egipcio. También Babel, Grecia, Roma. Los que viven en Roma hoy en día no es el pueblo romano, está bien, rejuntado de mucha gente que vivía en Europa y vive en Roma. Más recientemente el Tercer Reich desapareció, Baruch Hashem. ¿Cuál es el secreto particular de la supervivencia judía? A pesar de las destrucciones y diásporas, no obstante los holocaustos que nos han diezmado a través de los tiempos, ¿cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo sobrevivimos? Y lo más importante, ¿cómo seguiremos sobreviviendo? Por supuesto, la respuesta simple es que Dios nunca permitirá que desaparezcamos. De verdad, eso es una verdad absoluta, ¿eh? Está escrito en la Torá. Dios nunca va a permitir que el pueblo judío desaparezca. Vivimos por los permanentes milagros de la intervención de Dios, pero hagamos un rápido recorrido por la historia para ver si podemos señalar como al ingrediente más importante a nuestra increíble tenacidad de espíritu. O sea,
Es verdad que Dios nunca va a permitir que Am Israel desaparezca. ¿Pero a qué es? Porque Dios lo prometió en la Torá. Perfecto. Ahora yo pregunto, ¿pero por qué Dios prometió en la Torá que Am Israel nunca va a desaparecer? ¿Entienden? Tiene que tener alguna lógica, porque sí. O sea, debe ser que Am Israel tiene cierto mérito o hay algo que basado en eso, entonces Dios prometió, o juramentó más que prometió, que Am Israel nunca va a desaparecer. ¿Y cuál es el punto? Eso es lo que queremos analizar. Algunas personas pueden decir que es nuestra tierra el elemento clave de nuestra comunidad. Algunos pueden decir, bueno, por la tierra de Israel. Lo que salvó al pueblo judío, lo que hace al pueblo judío, la definición del pueblo judío es su tierra. Realmente Israel es nuestra patria eterna. Y oramos por el retorno a Sion 3 y más veces al día. Es el centro de todas nuestras creencias, es nuestro corazón y es nuestra alma. Nos une donde quiera que estemos y donde quiera que hayamos estado. Está en nuestros sueños, esperanzas y aspiraciones. Es verdad. O sea, podría decir que Israel, la tierra de Israel es algo súper importante. Pero la pregunta es si ese es el punto. Vamos a ver. Pero mientras que nunca renunciamos a nuestro reclamo eterno por ella, la realidad es que estuvimos lejos de nuestra patria más tiempo de lo que estuvimos en ella. Si vamos a analizar que el punto que más hace la esencia del pueblo judío es la tierra de Israel, la mayoría de nuestra historia estuvimos fuera de la tierra de Israel. Entonces no puede ser la esencia. O sea, Am Israel se mantuvo por siempre más tiempo fuera de la tierra de Israel que dentro. Entonces no puede ser la esencia del pueblo judío la tierra de Israel. Es un ingrediente más. Súper importante el pueblo judío en la tierra de Israel, pero no es el punto. El hecho es que aún hoy hay más judíos desparramados por el mundo que los que hay en Israel. Así que, otro punto, si el tema es la tierra de Israel y porque el pueblo judío está en la tierra de Israel, hasta hoy en día la mayoría de los judíos están fuera de la tierra de Israel. Y es el pueblo de Israel también. Entonces no puede ser que sea la esencia, porque la mayoría todavía está fuera. Así que por más intransigentemente comprometidos que estemos, ¿está bien?, con nuestra patria, hoy, y con la crítica que es para nuestra talla y seguridad global, la geografía no pudo ser el factor principal en nuestra supervivencia a lo largo de la historia. ¿Es quizás entonces a lo mejor lo que hace la esencia del pueblo judío el idioma? Está bien, no la tierra. A lo mejor es el idioma hebreo. Es verdad que el hebreo es nuestro idioma nacional. Y aún es el idioma de nuestro libro. ¿Está bien? Es el idioma de la Torá, el libro de plegarias, la tefilá, el rezo. Pero no hay personas leyendo estas líneas que no podrían leerlas si estuvieran escritas en hebreo. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el artículo en español y por eso estamos estudiándolo, ¿no? O sea que, y muchos judíos están siguiendo esta clase. Está bien, y están entendiendo y estamos hablando en español. En realidad, la vasta mayoría de los judíos de hoy no hablan en hebreo, ¿verdad? La mayoría de los judíos del mundo todavía no saben hebreo. Y me estremezco al estimar el porcentaje de judíos inteligentes que son judaicamente iletrados. O sea, no todos los judíos, Baruch Hashem, en Israel sí, porque el idioma es el idioma que hablamos acá, en hebreo. Y es verdad que es el idioma del pueblo judío. Pero hay tantos judíos fuera de Israel, algunos hablan en inglés, otros en francés, otros en español, y no todos saben hebreo. Y algunos siguen las plegarias o el libro de la tefilá en su idioma, ¿no? Es verdad, el idioma verdadero, el ideal es el hebreo, pero no todos saben hebreo. Entonces no puedo decir que el hebreo sea la esencia del pueblo judío, porque el pueblo judío se mantuvo en la historia y muchas veces olvidaron el idioma hebreo. Está bien, no totalmente, pero está bien. No digo que no sea algo súper importante, pero no es la esencia. A lo largo de la historia tenemos varios idiomas vernáculos. Arameo, muchas veces hablaron en arameo, en griego, hasta en árabe. Fueron una vez los idiomas más populares de las comunidades judías. En las generaciones más recientes, el yiddish o el ladino, ¿no? El yiddish una mezcla de inglés y alemán, el ladino una mezcla de hebreo y español, como hoy el inglés, fueron los vehículos preferidos de comunicación de la mayoría de los judíos. Simplemente no podemos afirmar que un idioma común es el factor preponderante en nuestra continuada e ininterrumpida existencia. O sea, de nuevo, ¿entendieron lo que hicimos? Puede ser que la esencia es ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo máximo? La tierra de Israel. No necesariamente. Bueno, el idioma, el hebreo. No necesariamente. Seguimos. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Alguna vez intentaron ofrecerle a un judío sefaradí gefilte fish? ¿O a un judío ashkenazí couscous? La comida y la música son las piedras angulares de toda cultura. Ambas varían marcadamente entre Oriente y Occidente. Una persona que regularmente asiste a la sinagoga de Golders Green
se encontraría probablemente perdida en una sinagoga en Singapur y viceversa. Hablando honestamente, realmente no tenemos una cultura en común. Estoy hablando a nivel folclore, ¿está bien? Como dijo, la música, ¿está bien? Comida. Hemos adaptado muchos matices de estilo en comidas, música y vestimenta de las sociedades que nos albergaron. Efectos del entorno. La única y sola característica absolutamente común a todo nuestro pueblo, en todos los tiempos, o sea, busco un denominador común a toda Israel en todos los tiempos. La única entidad unificadora que ha ido más allá de las fronteras, a través de los continentes, a través de las culturas, los idiomas y las formas de vida, ha sido, díganlo ustedes, la Torá. La Torá es nuestra constitución, la Torá es nuestra esencia. Tanto sea Israel o Babilonia, Minsk o Madrid, Sydney o San Francisco, Johannesburgo o Jerusalén, la forma de vida judía, como está encerrada en nuestra Santa Torá y sus mandamientos, ha sido el único elemento más importante para mantener el espíritu judío vivo y vibrante. Muy bien, me pueden cuestionar si es así, pero también vemos que muchas veces los judíos nos asimilamos o no hubo tanta Torá. Entonces, ¿cómo contestás, Nathan? Buena pregunta. No una especie de vago sentimental sentido de Yiddishkeit, sino una claramente definición sistema de valores, eso la cultura, Torá, sistema de valores que ha sido transmitido fielmente a través de las generaciones donde quiera que hayamos estado. Si estuvimos en Israel, estuvimos en otros países, estábamos en hebreo, hablábamos en otro idioma, no importa, pero siempre se mantenía eso. La prueba más clara de esta idea es el hecho de que donde ha habido, acaba la pregunta, un abandono de las tradiciones de la Torá, es verdad, pero muchas veces nos asimilamos o abandonamos la Torá. Sí, pero muchas veces, esas veces, siguió inmediatamente la asimilación. Y cuando hubo mucha asimilación, también hubo consecuencias trágicas, ¿está bien? Como los Mitiavnim en Grecia, o como vimos también en la época de Roma, un grupo, y otras épocas. ¿Está bien? Y en general, cuando hubo una realmente asimilación, esa parte fue desapareciendo, ¿está bien? Simplemente no sobrevivió. O sea, lo que sobrevivió normalmente fue lo que se mantuvo. También puede ser que se alejaron, pasó algo que los hizo volver, y cuando volvieron al camino, ahí se mantuvieron. Pero lo que nos mantuvo, ¿entienden? Es eso que volvimos al camino correcto, que es la Torá. O sea que la Torá es nuestra esencia. Por supuesto, Dios es el hacedor final del milagro de la supervivencia judía. Es verdad, no hay duda, que el que hace que nos mantengamos es Dios. Y que inclusive puede ser cuando nos estamos desviando, de repente pasa algo que hace que volvamos al camino. O nos estamos olvidando de también que tenemos que tener una Torá o volver a la tierra de Israel y pasa algo que nos hace acordar que tenemos que volver a la tierra de Israel. También puede pasar eso, está bien, pero ese no lo analiza. Pero acá no es el acto de magia lo que estamos analizando. Dios nos ha dado el secreto, sostenernos su clave, ¿está bien? Sostenemos su clave en nuestras manos. El ser judío por nacimiento no garantiza ninguna clase de supervivencia. No por ser judío de nacimiento ya estoy garantizado que voy a sobrevivir. No. Solo donde hubo un compromiso concreto con el estudio de la Torá, con enseñar a nuestros hijos y con el cumplimiento de sus prácticas eternas, se pudo ver que ocurrió ese gran milagro. O sea, obvio que la Torá, obvio que hay niveles de religiosidad o cómo se cumplió, pero inclusive también hubo épocas de asimilación, pero de repente pasa algo que nos despierta, eso que nos despierta nos hace volver al camino correcto, y eso que volvemos al camino correcto es lo que siempre nos mantiene, ¿está claro? Pero lo que nos mantiene es, y también puede haber grupos que se asimilan completamente y desaparecen, también puede pasar, lamentablemente, pero normalmente pasa algo que los hace volver, pero lo que lo mantiene, lo que hace al judaísmo, es la cultura verdaderamente hablando, no folclore, sino la Torá, los valores judíos. La emuná en Akadosh Baruj Hu. Que nuestra dedicación a la Torá crezca, así la supervivencia judía y el florecimiento de la vida judía estén asegurados para siempre. Quiera Dios que nuestras tefilot, nuestras plegarias, por la reconstrucción de Sion y la integridad de nuestra tierra y nuestro pueblo, sean respondidos pronto. Amén. O sea, obvio que tenemos dentro del ingrediente, la Torá es la esencia. Obvio que es Am Israel con la Torá, ¿qué es lo que quiere Dios?
en su tierra, la tierra de Israel, obvio, que ese es el ideal, y con nuestro idioma, que es el hebreo, obvio. Pero a veces, cuando faltaron esos dos puntos, lo esencial es lo que nos mantuvo, y es la Torá. Espero que les haya gustado, me parece el secreto de la supervivencia del pueblo de Israel.